Notificaciones de pareo entre los diputados Boris Barrera y Gonzalo de la Carrera, entre la diputada Javiera Morales y el diputado Cristian Matheson, entre el diputado Daniel Manucheri y la diputada Sofía Cid, y además se ha recibido la información de la bancada de Renovación Nacional, por la cual comunica que la diputada Sofía Cid será reemplazada en esta sesión por el diputado Juan Carlos Beltrán, a quien le afectará el pareo correspondiente. Y se ha recibido el oficio número 163 de su excelencia el presidente de la República, con el que formula indicaciones al proyecto de ley que regula el desarrollo de plataformas de apuestas en línea. Que son las indicaciones que vamos a votar. ¿Se ofrece la palabra? En el momento. ¿Se ofrece la palabra? ¿Varios? ¿Varios? Sí. Diputado. Presidente, muchas gracias. Habiendo leído las indicaciones, que espero que las vamos, supongo, a ver en detalle antes de votar, yo quiero hacer una petición. Si es posible, invitar al Servicio de Impuesto Interno a exponer sobre la confirmación o sobre la determinación de la base imponible para cobrar los impuestos en los artículos transitorios. Básicamente porque me parece poco entendible que una compañía que no tenga domicilio, que no tenga RUT, que no tenga presencia en Chile, tribute sin una base imponible clara, sino que con una suposición de base imponible. Entonces quiero entender la legalidad de eso y me gustaría que el Servicio de Impuestos Internos nos hiciera una exposición antes de que nosotros nos manifestáramos en favor o en contra de los impuestos que están ahí, porque es que si no hay contabilidad, si no hay iniciación de actividades, si no hay nada, el hacer un cálculo de impuestos sobre una base imponible supuesta, me parece que raya, no sé, por lo menos que tomemos antecedentes como comisión de si efectivamente una cosa como esa corresponde o no corresponde. Muchas gracias. Veamos primero cuáles son las indicaciones. Subsecretaria. Sí, pero para que le explique, subsecretaria. Presidente, por su intermedio, nosotros habíamos preparado una presentación para explicar con mayor detalle las indicaciones. ¿Vas a llegar? Sí. Y me parece que en esa presentación va a dar cuenta de la solicitud, o más bien de la pregunta que tiene el diputado Lacarra. Adelante, subsecretario. Y por supuesto que estas indicaciones las conversamos y trabajamos con el Servicio de Impuesto Interno, que es un servicio relacionado al Ministerio de Hacienda. Entonces, para ir avanzando, no sé si se alcanza a ver. Ya. Ahí sí. Ya. Entonces, vamos a partir por los artículos que habían quedado pendientes de votación, donde la indicación se pronuncia respecto de las letras H e I del artículo 13. Entonces, para recordar, porque el artículo 13 lo que hablaba era que establecía los motivos por los cuales la Superintendencia Casino de Juegos, que bueno, tiene otro nombre más largo en este proyecto de ley, puede rechazar. No es el transitorio, ¿no? No. Este es permanente. Sí. Permanente, ya, ok. Que había quedado pendiente el artículo, en el artículo 3º, las letras H e I, perdón, el artículo 13, ya. Entonces, ese artículo 13, solo para recordar, lo que trataba era de los motivos por los cuales la Superintendencia de Casinos de Juego puede rechazar una solicitud de licencia. Esto es en régimen, ¿no es cierto? Y siendo ellos, uno, operar en otras jurisdicciones sin autorización, porque había en la letra H, hablaba de que hay operado en el país sin autorización. Y ahí lo que se trabajó a propósito de las conversaciones que se tuvo en la sesión correspondiente es que no en todos los lugares se requiere una autorización, por tanto la indicación lo que hace es decir, hay operado en jurisdicciones de fuera de Chile donde no exista o exista, depende cómo uno lo quiere ver, una autorización. Entonces, si ha operado en una jurisdicción donde existe una lógica de pedir autorización,
para nosotros eso da cuenta de que ha operado de manera ilegal en otros países y por tanto es un motivo para no conceder la licencia o rechazarla. Lo segundo, que sus proveedores provean servicios no autorizados en otra jurisdicción. Bueno, eso tiene que ver con lo mismo, en que en esa otra jurisdicción exista la norma que lo autoriza. Y el 3I, que es haber operado en Chile sin autorización, que es la norma de régimen, que también hicimos unas adecuaciones de acuerdo a lo que conversamos en esa oportunidad. En el artículo 55, para que habla sobre para que la superintendencia pueda ejercer medidas de control al juego legal, se remite a la norma del artículo 13I para entender a una plataforma que opera en Chile. Esto no se votó, ¿ya? No es que hayamos tenido que tener una indicación, sino estoy recordando que producto que este artículo 55, que originalmente era el 56, pero como se rechazó un artículo pasó a ser el 55, hacía referencia al artículo 13 letra I, por tanto también está pendiente de votación, o quedó pendiente en su momento. Sí. Y después están los artículos transitorios para regular la gradualidad. Entonces aquí, eso como introducción. Entonces, respecto del artículo 13 letra H, la propuesta se hace cargo de las dos observaciones levantadas en la discusión y trabajada con la mesa de asesoras y asesores. Entonces, la indicación al artículo 13 es lo que está marcado, subrayado. Entonces dice, las sociedades operadoras que estén relacionadas o formen parte de un grupo empresarial que operen en otras jurisdicciones sin contar con la autorización de la entidad reguladora competente, siempre que en aquellas jurisdicciones se requiera de una autorización administrativa para operar legalmente. Porque levantaron que efectivamente podía haber lugares donde no existía esa solicitud. Y adicionalmente, se agrega en el último inciso, para efectos de determinar la concurrencia de esta causal, la superintendencia deberá llevar un listado de jurisdicciones que requieren dicha autorización, es decir, ir actualizando, porque esto es al igual que en otros temas de plataformas, como por ejemplo las de transporte, ¿no es cierto? Cada vez han ido más países que han ido generando normativa, entonces hay que tener este registro actualizado. Y con eso damos certeza a las personas de cuáles son los países donde la superintendencia hay normativa y va a poder saber si la cumple o no. Después estaba la letra I, que es cuando se entiende que una plataforma explota, publicita o ofrece su servicio en Chile, porque para poder saber que operó en Chile de manera previa a solicitar la certificación, tenemos que saber qué significa haber operado en Chile, cómo puede constatar la superintendencia de que se operó en Chile. No, seguimos en la letra, artículo 13, letra I. Ya. Entonces, cada una de las cosas que está acá se habían aprobado, o creo que no, el 8 no. Sí. Entonces nosotros lo que nos habían pedido que revisáramos el 9 y el 10 en particular. Entonces nosotros lo que más bien hicimos fue indicar el número 2, que utilicen medios de comunicación para publicitar o promocionar su servicio en territorio nacional, y el número 3, auspicien, patrocinio, no tengan contratos similares con personas, entidades y o eventos efectuados en el territorio nacional. Y se propone eliminar el numeral 9, porque en realidad era una exigencia muy restrictiva. En la revisión nos dimos cuenta de aquello. Y el 10, se propone eliminar el 10, de acuerdo a lo citado, eliminando la referencia a organizaciones deportivas profesionales. Después está el artículo 55, solo para recordar que quedó pendiente de votación, pero no es que nosotros hayamos comprometido una indicación, sino que simplemente quedó pendiente porque se hace referencia a que en el caso que la superintendencia tenga conocimiento de una persona natural jurídica, desarrolle, explote, publicite, ofrezca servicios de una plataforma puesta en línea de conformidad a lo establecido en el artículo 8, sin la debida licencia de operación o sin la certificación que autoriza a operar, conforme a esta ley, podrá decretar las medidas señaladas en este título, que estamos hablando de un título donde estaban las sanciones, ¿no? Y para estos efectos, la superintendencia aplicará los criterios establecidos en el literal I, artículo 13.
Como hacía referencia al literal y artículo 13 que había quedado pendiente, este artículo también quedó pendiente. Perfecto. Ahora sí me paso al transitorio. Entonces, la propuesta original era que la entrada en vigencia, el proyecto de ley que está ingresado por la administración anterior, la ley entraba en vigencia con la dictación del reglamento, para lo cual existía un plazo de 6 meses. Ello provocaba un blackout desde aquel momento hasta que se otorgaran las nuevas licencias. Es decir, no solo los 6 meses del reglamento, sino después tiene que venir el proceso de entrega de licencias. En las indicaciones del Ejecutivo, nosotros lo que hicimos fue adelantar la entrada en vigencia de la ley y también el blackout desde la publicación del diario oficial. Entonces, si vemos ese cuadro, si la publicación se da en un día X, 6 meses después hay que tener el reglamento. Entonces, en la ley, como estaba previamente el transitorio, tendrían que haber ocurrido esos 6 meses más los periodos de solicitud más el plazo de las nuevas solicitudes. Entonces, iba a pasar un harto tiempo igualmente en que no se podía operar en Chile y por eso hablamos de un blackout. Lo que nosotros hoy día estamos poniendo en nuestro artículo primero transitorio es que en realidad la ley entra en vigencia desde el momento que se publica y para eso van a haber resoluciones que va a dictar la superintendencia para que puedan entrar a operar las nuevas plataformas y vamos a ver cómo hacer las que han operado hasta ahora de manera ilegal y después va a dictar el reglamento, pero no va a haber un blackout. Eso es lo que estamos proponiendo en el primer artículo transitorio. Sí, diputado Loy. Que desde la publicación del diario oficial a la entrada en vigencia de la ley, no sé por qué se pusieron 10 días para esa resolución. Perfectamente se podría hacer al mismo tiempo o incluso antes, porque hay 10 días también donde sí se produce ese blackout. No tiene mucho sentido que exista. Un punto, subsecretario. Bueno, eso ya iba. A ver, nosotros pusimos 10 días porque efectivamente también se entiende que hay temas administrativos. Efectivamente la superintendencia podría trabajar antes a que mientras, ¿no es cierto?, se aprueba la ley y va al Tribunal Constitucional y se promulga, pasa un tiempo y podría trabajarla, pero igual hay temas administrativos que no pueden partir antes de la fecha en que efectivamente la ley entre en vigencia. Con todo, pusimos esos 10 días por eso, pero opera de manera retroactiva. Entonces, en la práctica no hay un blackout. ¿Ya? Perfecto. Entonces, para continuar, primero necesitamos la transitoriedad para hacer el reglamento y los estándares técnicos para que la superintendencia en todos los temas que son relevantes. Y segundo, porque permitimos operar sin haber realizado las certificaciones exigidas en la ley. O sea, hoy día la ley exige certificaciones, ¿ya? Y nosotros creemos que de esta forma pueden empezar a operar con las normas que hace la superintendencia con esta resolución. ¿Cuáles son las materias? Solo para recordar que están a reglamento, está la apertura de cuenta, mantención de la cuenta, los requisitos técnicos, la reserva de liquidez, la forma de renunciar a una licencia, las normas de ciberseguridad, la política de apuesta en línea responsable, la restitución de fondos, la documentación y requisitos, la apuesta como eventos únicos, el proceso cierre, los contenidos de la publicidad y requisitos de entidades certificadoras. Todos esos son los ámbitos del reglamento, pero que eso ya están aprobados los artículos que todavía no están pendientes. Bueno, entonces en respuesta a las solicitudes levantadas en la comisión y en la mesa asesores respecto a este régimen transitorio, se formula una nueva propuesta que tiene 2 tipos de medidas. Uno, que se mantiene la entrada en vigencia inmediata desde la publicación de la ley, pero que se contempla una autorización para operar desde aquel momento bajo normas transitorias que aseguren estándares mínimos de operación,
Por tanto, se elimina el blackout y no se espera a que esté listo el reglamento a los 6 meses. Lo segundo, respecto a la gradualidad de aplicación, se pondrá a operar a partir de la entrada en vigencia bajo normas transitorias y podrán solicitar una licencia definitiva sin impedimentos si se acogen a un sistema voluntario y extraordinario de declaración de intereses, primas, comisiones o cualquier forma de remuneración por servicios no declarados y captados por los usuarios. Por tanto, se elimina el cooling off de 12 meses, que era como estaba el transitorio previamente. Entonces, la entrada en vigencia, los artículos 1º y 2º transitorio, la ley entrará en vigencia, como ya dije, a contar del primer día del mes siguiente a la publicación. Sin embargo, se permite operar desde la entrada en vigencia de la ley en sí mismo, lo cual se debe constituir una sociedad anónima en Chile en términos del articulado permanente, acreditar que sus sistemas cumplen estándares de legislación que de acuerdo a la superintendencia es análoga a la chilena. La superintendencia debe hacer un listado de dichas jurisdicciones, extender la garantía de 5.000 UTM, la que será restituida cuando constituyan la reserva de liquidez para obtener la licencia general. Esta reserva de liquidez también la aprobamos en sesiones previas y de hecho también debatimos un poco al respecto. No formar parte de un grupo empresarial que a través de alguna de sus entidades hubiese prestado servicios con anterioridad a la ley, siendo ellos utilizados en territorio nacional o habiéndolo hecho, se deberán someter a un sistema voluntario y extraordinario de declaración, que es el tercero transitorio. Entonces, el segundo transitorio, los interesados deben postular dentro de los primeros 30 días desde la dictación de las instrucciones de la superintendencia, debiendo pagar este fee de postulación de la norma permanente. Se aplican los delitos del articulado permanente si la información proporcionada es falsa, y la superintendencia deberá resolver en plazo de 20 días, ampliable a 10 días adicionales. Hábiles. Perdón. ¿Ah? Hábiles. Hábiles son, ¿Sí? ¿cierto? Sí. Deben pagar el fee anual sin perjuicio pagarlo nuevamente al momento de obtener la licencia. Las sociedades se entienden sociedades operadoras cuando para todos los efectos, tanto para las medidas de juego responsable vigentes, para pagar impuestos, otorgar remoto, etcétera. Sus actividades serán consideradas ilícitas sin que se apliquen los delitos ni las medidas de control de juego ilegal, que son los que aparecían en la tercera 13, ¿no es cierto? La superintendencia está facultada para dictar toda la normativa necesaria para el adecuado funcionamiento de este régimen transitorio antes de que se dicte el reglamento mediante la resolución, como hacía referencia el diputado Lavín. Además, podrá ejercer todas las funciones y atribuciones que reconozca las leyes. Se espera que en este periodo transitorio dure aproximadamente 12 meses. ¿Por qué? Porque hay 6 meses para dictar el reglamento, seguido por la apertura de postulación, la revisión de antecedentes, el otorgamiento de licencia y la certificación. Quizás podrías devolverte a la línea de tiempo. A lo que me estoy refiriendo es a esto. Son 6 meses de reglamento, plazo para el llamado, primer llamado. Hay que revisar ese llamado y bueno, después una vez que ya postulan, tienen una vigencia de 2 años y después viene una reapertura constante como ventanilla abierta siempre, pero en el primer periodo hay un llamado. Por Cuando eso se rechaza la solicitud, ¿cuánto tiempo tiene para volver a presentar una solicitud? La misma empresa. con el transitorio podría ser, ¿No? O sí. ya entra permanente después. No, es que para el transitorio tenemos un plazo que son 30 días, Ah, perfecto, ya. pero después entra el régimen permanente que son ya. 2 años, que es lo que ya se aprobó. Ya. Sí, diputado Lavín, perdón. ¿Cierto? Mientras está haciendo toda la postulación se considera que la actividad es lícita, ¿cierto? Si es rechazada también la solicitud, también no se le aplican las penalidades, ¿cierto? Si es que vamos al tercero, porque es importante esto, creo yo, el tercero. Presidente, por su intermedio, es que va a ser lícita si es que también se acoge al tercero transitorio. Y el tercero transitorio es un sistema voluntario y extraordinario de declaración. Entonces, junto con lo anterior, que tiene que cumplir todo lo que dice el segundo transitorio, si es que se contempla un sistema voluntario y extraordinario de declaración inspirado, y ahí a propósito de la intervención previa del diputado La Carrera,
en la experiencia de regularización de las inversiones contempladas en el artículo 24 transitorio de la ley 20.780, que fue la reforma tributaria durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Para aquellos, entonces, contribuyentes no domiciliarios ni residentes en Chile, que son las plataformas operan actualmente, no están en Chile. Si los tuvieran, estarían pagando el impuesto a las reglas correspondientes. Con anterioridad a la publicación de esta ley, hubiesen prestado servicios de apuesta en línea o servicios de apuesta en general, juegos de azar, casinos similares, en línea o a través de las plataformas, utilizados en el territorio nacional por personas naturales con domicilio o residencia en Chile. ¿Qué significa acogerse entonces a de manera voluntaria extraordinaria? Tiene dos componentes. Un componente por servicios no declarados. Dicho componente se explica por el no pago de impuestos por el periodo de declaración. El periodo que debe declararse son los últimos 36 meses, igual como lo era la ley que mencioné previamente y que además en general son las deudas prescritas en el caso de impuesto interno son 3 años, por eso están los 36 meses. Como dice ahí, coincidente con la prescripción ordinaria de los impuestos o desde que opera en Chile. Evidentemente, si es una plataforma de las que hoy día están ilegales operando en Chile, no lleva 36 meses, sino que demuestra que lleva 2 años en vez de 3, será el periodo que corresponda. Por eso dice, si es que fuera por un periodo inferior, también se reconoce eso. Cabe mencionar que el sistema IVA a los servicios digitales entró en vigencia en junio del 2020. Lo digo como referencia, así es que el componente por captación de usuarios, que es el segundo aspecto que incorpora este sistema voluntario y extraordinario, que, como dice el nombre, el fundamento es la captación de usuarios en el periodo de ausencia de regulación, lo cual genera una ventaja competitiva respecto de aquellos que están esperando entrar al país cuando el sistema esté regulado, para no operar de manera ilícita. Por eso tenemos estos dos componentes en la norma transitoria. Entonces, respecto del primer componente, que son los servicios no declarados, la base imponible es declarada por el propio contribuyente en su solicitud y corresponde a los ingresos brutos obtenidos por servicios utilizados o atribuibles a su actividad en el territorio nacional. Sí, ¿No es demasiado discrecional el que el contribuyente declare cuál es su base imponible? O sea, ¿por qué tendría que declarar la base imponible más alta? Pues trataría de buscar una manera de declarar lo más bajo posible. No. Eso demuestra lo arbitrario que es este mecanismo. Presidente, por su intermedio. A ver, este mecanismo, como señalé previamente, es el mismo mecanismo que se utilizó en la ley 20.780, en el artículo 24 transitorio. No es arbitrario porque ellos tienen que declarar los ingresos en base al concepto que se utiliza en el articulado permanente de este proyecto de ley. Y además, impuesto interno, como cualquier otro contribuyente, puede fiscalizar de que lo que está señalando es lo adecuado. Entonces, si es que alguien decide declarar algo menor a lo que corresponde a sus ingresos brutos, y resulta que cuando empieza a operar aparecen bastantes inconsistencias respecto de aquello, puede ser fiscalizado por impuesto interno. Además tienen que entregar los antecedentes, no es que yo autodeclare en una ficha nomás, esto tiene que generar los antecedentes, la cantidad de personas inscritas, etcétera. Esto es importante porque a diferencia de la situación actual, si hoy día lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que hay un IVA de 19% para la venta, ¿no es cierto?, de servicios, y de acuerdo al mismo oficio de impuesto interno, que se lo podemos hacer llegar, por supuesto, lo que el impuesto interno ha declarado es que respecto de este IVA se cobra sobre una base que corresponde al total de los depósitos. Por tanto, no es lo mismo que los ingresos brutos. Los ingresos brutos consideran los ingresos menos los premios pagados. Entonces, si hacemos un símil,
lo que estamos diciendo, bueno, y nosotros estamos proponiendo una tasa del 31%, lo que se explica en base a un 19% el IVA, que es lo que es grabado en la actualidad por un servicio de plataforma, más el 12% adicional que equivale al tributo adicional que paga Polla hoy, no con lo que acabamos de aprobar en la sesión de la mañana, pero hoy actualmente con la ley vigente Polla paga un 15 más un 12, entonces como ese 12 es el que nosotros proponemos para evitar que estas plataformas tengan un trato más favorable en la transición que la propia Polla. Entonces, lo que quiero solo dar cuenta de la base, entonces, si actualmente alguien deposita 1.000, se calcula la base sobre el total de los depósitos, por tanto el 19% sobre 1.000. Lo que aquí se está proponiendo con el 31% es que si esos depositó alguien 1.000, de acuerdo a la información de la industria que se tiene, de acuerdo a nuestros antecedentes, es que el 90% se va a premios, por tanto quedan 100 de los 1.000 y por tanto tributaría el 31% respecto a los 100. Eso es lo que se está proponiendo acá cuando se habla de ingresos brutos. Por su intermedio, presidente. El micrófono. Muchas gracias, presidente, por su intermedio, la subsecretaria. Pero lo que está haciendo aquí, subsecretaria, es establecer una retroactividad en el pago de impuestos. Y eso entra en contradicción a lo establecido en el artículo 3 del Código Tributario. Y no veo que hayan otros casos de impuestos retroactivos. Entonces estaríamos yendo en contra de una ley que nosotros mismos en el Congreso hemos aprobado. Subsecretario. Nosotros entendemos que no es retroactivo, que es una tasa que se está cobrando para poder acogerse de manera voluntaria a operar, y si no, tienen que esperar el periodo de 12 años, que es lo que de 12 meses. Dicho lo anterior, insisto, esta forma de operar, que considera una autodeclaración, que dicho sea de paso, es la regla general del pago de impuestos a la renta. Pues de hecho, por eso a nosotros nos proponen, cuando vamos a declarar nuestros impuestos, nos proponen si está bien, porque uno tiene que declarar todos los ingresos que recibió. Entonces, para que no se entienda que la autodeclaración es algo que no es algo que opere normalmente como regla general del pago de impuestos. Pero dicho eso, lo que nosotros estamos diciendo es una tasa del 31 y que, insisto, hoy día, si es que ellos entraran a operar como plataformas de servicios, pagarían un 19% sobre los depósitos, que es mayor que lo que se está proponiendo acá con el 31%. Y por último, solo para poder terminar la presentación, porque me quedan 2 láminas quizás, después... respecto de la captación de usuarios, acá estamos entendiendo de que estas plataformas que operaron de manera ilegal tienen una ventaja competitiva respecto de aquellos que quieran operar en el sistema ya regulado. Por esa razón es que como un segundo componente de este sistema transitorio, al cual, insisto, se pueden acoger de manera extraordinaria y voluntaria, se fija un monto equivalente a 0,07 unidades tributarias mensuales por cada una de las cuentas de apuesta que hubieran tenido movimiento en el periodo de declaración. Por tanto, eso también da cuenta de que ellos van a tener que declarar cuántas cuentas tuvieron y como van a tener que entregar acceso a la plataforma, tanto impuestos internos como a la superintendencia de casinos, de juegos, información que se va a poder validar. Entonces, corresponden la determinación, ya, yo creo que lo otro lo dije. Bueno, quienes hayan pagado IVA lo podrán descontar y el impuesto mínimo por año será de 1.000 UTM, que es la FI anual. Eso respecto al segundo tema. Quienes se acogen,
Deberán presentar, quienes se acojan, deberán presentar su declaración voluntaria junto con los antecedentes de respaldo. El Servicio de Impuesto Interno tiene un plazo de 12 meses para fiscalizar. Por tanto, evidentemente, si hay información falsa, corren todos los delitos tributarios correspondientes. Vencido dicho plazo, se extinguen las responsabilidades civiles, penales o administrativas derivadas del incumplimiento de la ley tributaria. O sea, vencido el plazo de fiscalización de impuesto interno, me refiero. Podrán operar bajo el régimen transitorio definido en el artículo segundo transitorio. Quienes no se acogen serán considerados agravantes a la hora de la aplicación de las penas y ninguna de las entidades del grupo empresarial podrán solicitar una licencia general. Eso yo diría. Perfecto, gracias. Diputado de la Carrera. Que me parece como que no entiendo esta cuestión. Le van a cobrar por los 36 meses anteriores y usted dice que no es retroactivo, son 31% sobre 36 meses anteriores, o yo tengo mal la definición de palabra retroactivo, la podríamos buscar en la Real Academia de la Lengua. No entiendo qué podría ser si no más retroactivo que ir a cobrar los 36 meses anteriores. Eso es la definición propia de retroactivo. Y después la pregunta que hago, ¿qué pasa si el Ministerio Público declarara que no son ilegales? Porque todavía está pendiente ese pronunciamiento. ¿Qué pasa si el Ministerio Público declarara que no son ilegales? ¿Qué va a pasar? ¿Le van a devolver estos pretendidos 36 meses de impuestos a las empresas conforme falla el Ministerio Público? Entonces tengo dos temas aquí. Un tema es que me siento como que estamos definiendo de una manera inapropiada retroactivo, cuando es retroactivo, o sea, tiene cola de caballo, no sé, relincha y todo, y pareciera que no es caballo. Y después me dicen, bueno, esto es porque es ilegal, entonces como es ilegal los vamos a castigar, el castigo a los ilegales. Pero después viene un pronunciamiento que estamos a la espera del Ministerio Público, que ya por lo demás entiendo que se conoce el fallo, sino que lo que pasó que hay entidades interesadas en esta industria que pidieron nuevas investigaciones, eso es lo que he entendido yo, pero falta un pronunciamiento. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Por qué no legislamos qué va a pasar si no los declaran ilegales? Esas dos preguntas. Yo entiendo, sucede que se había propuesto primero un blackout de 12 meses, ¿cierto?, de este tema, y el hecho de la causa es que hay empresas que ya están, y esas empresas que están, al igual como se hizo con la legislación del Uber, que todos los vehículos que estaban en Uber al día después pudieron seguir operando, ¿cierto? Bueno, acá lo que se está haciendo es que aquellas empresas que hoy existen, ¿cierto?, y que no están normalizadas, se normalicen, pero tengan que pagar un fee, producto que ellos ya van usufructuado, ¿ya?, de sus jugadores chilenos, ya, ¿sí? A diferencia de otros que quieren entrar, ¿cierto?, que no van a pagar ese fee, porque están esperando que esta regulación, ¿cierto? Entonces, si no, sería competencia desleal entre aquellos que ya tienen su cartera de clientes chilenos hecha, ¿ya?, y aquellos que quieren entrar. Yo creo que ese es un tema en el cual nosotros lo conversamos con la subsecretaria para ver cómo poder, porque lo otro era blackout completo, todos, digamos, y al final queda como comercio ilegal completo y que la gente igual quedará por fuera, preferible meterlos adentro, ¿cierto? Y que pagaran este fee. Subsecretario. Pero su micrófono. Perdón. Presidente, perdón. Por medio, su secretaria. El 0,07 lo votamos en contra. Y usted lo vuelve a subir arriba de la mesa. El por usuario. Ya estaba votado en contra. Sí. Se va a votar. Sí, pero ya es algo que está zanjado. Diputado Lavín. Diputado Lavín. O subsecretario. Ya, a ver, primero, nosotros estamos proponiendo un artículo transitorio, como muy bien lo dijo presidente, porque la alternativa es un blackout de 12 meses. El hecho grabado ya existe, que es la venta de un servicio que se llama plataforma en línea. Por tanto, aquí no estamos desconociendo que no existe un hecho grabado, tanto así que Impuesto Interno también presentó una querella por comercio ilícito. Entonces, el hecho grabado existe.
Dicho eso, ¿qué va a pasar? Como dice el diputado, yo no sé cuál será, ni tampoco es mi injerencia saber lo que va a decir o no el Ministerio Público, pero en la eventualidad que dijeran que nunca fueron ilegales, lo que va a ocurrir es que le va a aplicar el hecho gravado, y el hecho gravado es sobre el depósito. Le va a aplicar un IVA al menos de un 19% sobre los depósitos. Acabo de demostrar que tributar sobre los ingresos brutos respecto de los depósitos es mejor para la empresa. No sé si eso no quedó claro en mi explicación. Por tanto, si es que se dice que no son ilegales, debió haberse aplicado el hecho gravado sobre los depósitos 19%, y todo lo que dice el Código Tributario respecto al IVA es que aplica 6 años para atrás y no 3, como aquí se está proponiendo. Eso va a ocurrir a propósito de la consulta del diputado de la carrera. Y respecto al 007, lo que se rechazó fue en la norma permanente para aquellas instituciones que van a operar legalmente en base a esta nueva normativa, y no un artículo transitorio. Y por tanto, para poder operar en el artículo transitorio y para que podamos tener mejor información respecto de cuáles van a ser esos ingresos brutos, es importante saber cuál es el N o el número de personas que han participado, y por eso se está estableciendo en el transitorio el 007, que además nos parece que aquí hay empresas que hoy día tienen un mercado, tienen un conjunto de personas que son incumbentes, digamos, y si de verdad todos, entiendo en esta mesa, creemos en la competencia como parte del importante desarrollo de una economía, tenemos que hacer que esa competencia sea en una cancha pareja. Gracias a ustedes. ¿Diputado Lavín? ¿No? Sí. Tiene la palabra. Me queda la duda porque en un comienzo, ¿cierto? Se iba a aplicar este blackout o este castigo, ¿cierto? Como dijo también la subsecretaria en la entrevista, a las empresas que estaban operando. Bueno, pero decía acá. Sí. ¿Qué pasa ahora, ¿cierto? Con esta instrucción del Ministerio de Justicia respecto a los contratos que hoy en día tiene en particular la ANFP con estas casas de apuestas? Porque hay un cambio de criterio respecto a cómo va a operar la ley. Me imagino que si esto está coordinado también con los otros ministerios, o eso sigue tal cual. Subsecretario. A ver, lo que aquí se está reconociendo en el articulado es que efectivamente estas empresas que operaron previo a esta ley no debieron haber operado, ¿no es cierto? Entonces estamos diciendo, por tanto, no es distinto a lo que está diciendo hoy día el Ministerio de Justicia en relación a su pronunciamiento con la ANFP. Ahora, yo no conozco en detalle el proceso de fiscalización que hizo el Ministerio de Justicia, y como acá lo conversamos en su momento, sugerimos que se invitara al subsecretario, que entiendo es la autoridad que le corresponde fiscalizar, pero además también recordar que la NFP es una corporación sin fines de lucro. Entonces entiendo que el tema es más que solo el hecho de que sea el contrato en particular con una casa de apuestas que no está regulada. Diputado de la carrera. Intermedio, la subsecretaria nuevamente. Subsecretaria, usted, para argumentar en contra de lo que yo le dije antes respecto al Ministerio Público, me dice que esperemos el fallo. Yo quiero usar ese mismo silogismo que usted usó para decir que respecto al contrato de la ANFP, esperemos que ocurra con el recurso de protección que pusieron la ANFP contratando al abogado Fernando A. Porque no podemos usar criterios distintos para argumentar. Se dice, bueno, no hay fallo del Ministerio Público, yo le digo entonces no hay fallo del recurso de protección que ha interpuesto el Servicio de Impuesto Interno. Después usted ha dicho otra cosa que me parece que era precisarla. El impuesto interno te castiga con 6 años para atrás cuando hay delito. Pero aquí tampoco hay un fallo de que haya delito, sino que él tiene el derecho a revisar 3 años y los 3 años siguientes cuando hay un delito. Entonces estamos emitiendo, de alguna manera estamos, cuando me conviene para recaudar mi impuesto, lo considero que está fallado, que está zanjado, solo porque el Ministerio de Justicia prohibió que se mantuviera este contrato, pero este contrato no está definido si se mantiene o no se mantiene aún, todavía está en disputa, por lo tanto no hay un fallo todavía, y tampoco puede presumirle el hecho de que le estén haciendo un favor de que no son 6 años, sino que son 3 años, porque presuntamente tendría que haber sido delito, cuando no se ha fallado. Entonces creo que la respuesta que usted nos está dando ameritan, o que esperemos para esta ley, que se fallen y veamos quién tiene la razón,
o realmente hagamos algo que sea más sensato y que corresponda a una posibilidad de que se pueda regular este juego para que entren las empresas legalmente y para que dejemos un espacio muy pequeño para los ilegales, porque si nosotros a mayor tasa de impuestos, no es la tasa la que define, no sé cómo se llama en esta industria que se llama conversión, no sé cómo se llama la cantidad de empresas que entran. En países desarrollados es casi 96%. En países que tienen altas tasas impositivas se regularizan solo un porcentaje muy bajo las casas de apuestas. Por lo tanto, lo que termina haciendo el Estado es dejando ir impuestos. Yo lo que estoy tratando de hacer es que ustedes no dejen ir impuestos, pero que lo hagamos de una manera que sea coherente con la legislación vigente y que esperemos los fallos judiciales para saber si le aplicamos la legislación ya un castigo o no. Eso es todo. Muchas gracias. Diputada Morales. Gracias, presidente. Sí, sobre el punto, yo creo que es inconducente por parte de esta comisión que sigamos legislando con el supuesto de si son legales o ilegales, porque eso lo va a resolver la justicia. Y también porque creo que no nos va a llevar a ningún punto, porque en el caso que se declaren como legales, la verdad es que acá no pagaron impuestos, no actuaron las empresas como empresas que estaban desarrollando una actividad legal y que por tanto se sometían a las reglas de que este país ha puesto para realizar una actividad económica. Entonces, si son legales, han incumplido un montón de normas tributarias, me imagino de permisos municipales y de un montón de otras normas. Entonces, en ese escenario, si son legales, yo creo que tenemos que hacernos cargo, si estamos legislando, que empresas ejerciendo una actividad legal no han cumplido con la normativa chilena. Y si son ilegales, también vamos a llegar a la misma conclusión. Si son ilegales, no han cumplido la norma en un montón de tiempo. Entonces creo que eso nos permite dar una perspectiva que nos tenemos que hacer cargo de la transitoriedad, que acá no puede ser como que no ha pasado nada, porque en cualquiera de los dos escenarios, si los tribunales determinan que son legales o ilegales, estas empresas han incumplido normativa chilena vigente. Entonces, ante eso, tenemos que hacernos cargo como legisladores de esta situación. Siendo legales o ilegales, hay que resolver la transitoriedad. Acá el Ejecutivo nos ha escuchado y nos viene a traer una propuesta, que no es el cooling off, sino más bien generar una tasa, un cobro, lo que sea, algo que de alguna manera le permita a estas empresas ingresar. Y para eso nos está proponiendo que declaren cuánto y paguen cierta cantidad de impuestos. Porque el otro escenario es que no ingresen en un periodo de tiempo, pero entiendo que la discusión que ya llevamos 3 meses, eso no flotaría en esta comisión o no logra los acuerdos. Entonces, por favor, salgamos de si son legales o ilegales. En cualquier escenario han incumplido normas y ante eso tenemos que legislar conforme a esa realidad. Eso, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputada Morales. Diputado Lacrarre. Después el diputado Lavín. Bueno, yo estoy de acuerdo con la diputada Morales, solo que yo sostuve la vez pasada, que abandonáramos la discusión de legales y ilegales porque habían criterios de legislar que dependían de eso. Yo tengo entendido, subsecretaria, que el Servicio de Impuesto Interno echó para atrás una circular e impidió el pago de IVA digital desde enero del 2023. ¿Por qué lo hizo? Es la razón por la cual yo quiero que el Servicio de Impuesto Interno se haga presente y nos explique si efectivamente esta norma regía, por qué se desdijo de esta norma y por qué encontró que no correspondía que pagaran ese IVA. Así que esa es la invitación que yo hago, que en el fondo, si queremos legislarlo bien, invitemos a Impuesto Interno y que nos aclare estos puntos, porque en realidad tenemos versiones encontradas sobre lo que Impuesto Interno hace o dice, y una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que puede hacer de acuerdo al ordenamiento jurídico. Muchas gracias. Diputado Lavín. Gracias, presidente. También tiene que ver con tema de legal y ilegal, pero esto vaya un poco más a lo que dice el proyecto de ley. Porque en el fondo aquí señala que cuando se presentan las solicitudes, ¿cierto? Dice, durante dicho periodo, los prestadores de servicios que hubieran sido autorizados de acuerdo al inciso anterior serán considerados sociedades operadoras y su operación será considerada lícita para todos los efectos legales, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con aquellos que presentan las solicitudes, pero que estas solicitudes después son rechazadas? ¿Qué pasa con ellos? ¿Quedan como ilegales y se les aplica entonces el artículo 40, se les puede aplicar la penalidad o no? Subsecretario.
Subsecretaria. Yo pensé que había más preguntas, disculpe. A ver, bueno, efectivamente nosotros estamos de acuerdo en que esto se debe legislar. Y se debe legislar porque si estas empresas, como señalé, han operado en Chile y hay constancia, creo que si no, no estaríamos debatiendo todo este rato a propósito de aquello, hay un hecho grabado, que es los depósitos. Y por tanto, como señalé previamente, deberían haber pagado ese hecho grabado. Lo que bajó Impuesto Interno, le iba a contestar al diputado de la carrera, fue el sistema simplificado de pago de IVA a través de una plataforma. Lo que no significa que hayan tenido que dejar de pagar los impuestos que correspondan. Son dos cosas distintas. Entonces, eso es lo que ocurrió. Fue el Impuesto Interno levantó un sistema simplificado de pago IVA a través de una plataforma y eso fue lo que a estas empresas les dijo que no podían operar a través de ese sistema simplificado por razones obvias, porque necesita tener toda la información y porque hoy día operan de manera, bueno, cada uno, aquí dijimos que podíamos hablar libremente, pero no operan de manera adecuada. Entonces, esa es la razón. Ahora, respecto de la pregunta del diputado Lavín, en lo que tiene que ver con la transitoriedad, pueden postular y mostrar tantas veces los documentos durante el periodo de 30 días. Y si por tanto es rechazado, puede volver a presentarse. Una vez que pasa ese periodo, que además, y creo que también es importante volver a señalar lo que nosotros estamos proponiendo aquí, es un sistema que yo me acojo voluntariamente y de manera extraordinaria. Por tanto, si no me quiero acoger voluntariamente, bueno, esperaré el artículo transitorio de los 12 meses para volver a postular y postular como corresponda y existirá, en ese caso no puede postular la empresa porque va a operar, ¿no es cierto?, lo que es la norma permanente de cuando ya esté listo el reglamento, etcétera. Entonces, si es rechazado en estos 30 días y no puede volver a cumplir, bueno, tendrá que esperar al periodo después por reglamento a que se abran las postulaciones y si es que en ese abrir de postulaciones ocurre de que se constata que ha operado previamente en el país, tiene que esperar el periodo que son de 12 meses para poder volver a postular. No sé si con eso aclaré la duda o era solo del transitorio. Presidente, no me aclara la duda porque finalmente ya hay una empresa que hoy día está operando en Chile, ¿cierto? Entra en vigencia esta ley. Esa empresa sigue operando, ¿cierto? Pasan 10 días, sale la resolución, ¿cierto?, de la superintendencia, y esta persona, o sea, esta empresa, busca, ¿cierto?, someterse a que este artículo transitorio, ¿cierto?, para poder seguir operando, ¿ya? Sigue operando. Mientras sale esta resolución, ¿cierto?, pasan 30 días, 70 días, finalmente se le rechaza eso. Se entiende que durante ese periodo que operó, no fue ilegal. Y eso creo que hay un vacío aquí. No lo dice en ninguna parte de la ley qué pasa con la empresa que se somete, ¿cierto?, a este procedimiento, se rechaza su solicitud. ¿Cómo se considera todo ese periodo que estuvo operando mientras esperaba que se resolviera eso? Eso no lo dice en ninguna parte. Solo dice que se considera lícito de aquellas que son aprobadas. Eso es lo que quiero agregar algo Diputado de la carrera. Complemente. Estoy muy en línea con el diputado Lavín, porque hay una incerteza jurídica en este proyecto que tenemos que sacarla de encima, porque se establece una autorización ex post, y eso es un riesgo enorme, que hasta después de 3 meses, si es rechazada, se arriesga de haber incurrido en delitos que establece la ley. De alguna manera hay que solucionar ese vacío legal, porque efectivamente, como la autorización es ex post y la persona está, o la empresa ya está operando, entonces la incerteza es enorme. Y después creo que hay una imparcialidad enorme, o falta de imparcialidad, hay una parcialidad enorme, porque depende del árbitro tanto del Servicio de Impuestos Internos como del súper de casino. Si alguno de los dos rechaza la posibilidad de operar en el periodo transitorio, quedamos en manos de algo que es súper subjetivo y aleatorio. No entiendo cómo alguien va a querer correrse un riesgo de quedar en manos de algo tan discrecional que no esté definido el por qué exactamente me rechazan, en la línea con lo que decía el diputado Lavín.
¿O por qué me aprueban? Porque si cualquiera de los dos se cae, o el súper de casino, entonces queda en la ilegalidad. Y eso abre la puerta para que en definitiva opere un cooling off. Efectivamente, que la empresa queda absolutamente en el limbo durante X meses. Gracias. Diputada Morales. ¿No? ¿Está bien? Ah, yo estaba bueno. Diputado Calixto. Ya que me ofrece gentilmente la palabra. Que lo miro hacia la derecha, entonces. No, lo que pasa es que yo, mire, sigo con contradicciones en este proyecto, presidente. Y en parte yo creo que llama la atención la ausencia de muchos parlamentarios de esta tramitación. A mí de verdad me sorprende eso. Muchos parlamentarios de gobierno. A mí me gustaría preguntar, la única que está es la diputada Morales. El resto- No, yo no soy de gobierno. Gracias a Dios. No, soy independiente. Patagón Independiente, ese es mi partido. Eh, pero yo quiero coincidir con algo que dijo el diputado de la carrera. Yo creo que se genera un ruido respecto de este supuesto IVA digital. Yo creo que no es malo considerar la opinión del Servicio de Impuestos Internos en esta mesa. Yo sé que estamos citados para hasta total despacho, pero yo pediría si es que pudiésemos evaluar esa alternativa, porque aquí estamos en una tramitación que no es fácil, que es bastante compleja. Reitero, no por casualidad se ausenta tanto parlamentario de gobierno en esta mesa. Es decir, el propio gobierno no tiene ordenado a su gente en un tema que es un proyecto del gobierno. Entonces yo le daría una vueltita más, presidente, por el buen ejercicio de nuestra labor legislativa. Gracias, diputado. Subsecretaria. Porque como no hemos entrado a mirar el artículo, y sí lo que hicimos fue, le hicimos una presentación de alguna forma más general, explicando el objetivo de cada uno de los artículos transitorios. No tengo certeza si los diputados han tenido la oportunidad de leer el segundo artículo transitorio, porque ahí se dice cuáles son, excepcionalmente, desde entrada de vigencia de la ley, podrán operar las plataformas puestas en línea que cumplan los siguientes requisitos. Y a nuestro entender, estos requisitos no son tan difíciles de cumplir. Entonces, a propósito de la incerteza o certeza. Primero, constituir en Chile una sociedad anónima cerrada en los términos del artículo 11. Segundo, acreditar mediante un certificado emitido en un laboratorio acreditado por la superintendencia que los sistemas utilizados en la plataforma dan cumplimiento a los estándares técnicos de jurisdicciones cuya legislación, de acuerdo a la superintendencia, sea similar a aquellas la establecida en la ley, al menos en cuanto al resguardo de la fe pública, los montos de los depósitos y apostados, los mecanismos de verificación de identidad, excluidos niños, niñas y adolescentes, y el registro de transacciones realizadas por los usuarios. El tercero es extender una garantía a la vista irrevocable emitida a favor de la superintendencia por un monto de 5.000 unidades tributarias mensuales. Dicha garantía deberá ser restituida a la sociedad una vez que obtenga la licencia general de operación. O sea, es una garantía. Cuarto, no formar parte de un grupo empresarial que a través de algunas subentidades haya prestado servicios de apuestas, juegos, azar, casino o similares en línea o a través de plataformas digitales utilizados en el territorio nacional o por personas naturales con domicilio o residencia en Chile con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley. Por tanto, hasta estoy en el punto 3 y al tiro voy a leer otra excepcionalidad. ¿Por qué lo digo? Porque estas tres las tendrían que cumplir cualquiera que quiera empezar a operar en Chile una vez publicada la ley. Y después a continuación dice, excepcionalmente, habiendo incurrido el solicitante o alguna de su grupo empresarial en la conducta descrita, ¿cuál es la conducta descrita? Haber operado en el territorio nacional, podrá exceptuarse del cumplimiento del requisito establecido en el numeral, que es el numeral donde dice que ha operado en Chile, en
enumerar, siempre que demostrare haberse sometido previamente al procedimiento voluntario y extraordinario de declaración dispuesto señalado en el artículo 3º transitorio. Y ahí viene lo que hemos estado discutiendo en relación al tercero. Por tanto, son 3 requisitos en la práctica, que es tener una sociedad ya constituida, que en el intertanto este proyecto siga avanzando. Me imagino que aquel que quiera operar hará la sociedad. No es algo tan difícil de hacer, creo yo. Entregar una garantía y asegurarse de que todos sus sistemas cumplen con los requisitos que se establecen en este proyecto de ley. Entonces, creo que a nuestro entender es lo mínimo que podemos pedir si es que estamos resguardando a nuestros ciudadanos o personas que habitan en nuestro país, el que ocupen estas plataformas y que hoy día en la práctica no sabemos quiénes son sus dueños, no sabemos quiénes juegan, no sabemos si están jugando los niños. Yo creo que eso es lo que nos debería motivar, creo yo, en esta discusión, por su intermedio, presidente. Gracias, subsecretario. Diputado. Mire, yo puedo hacer una pregunta política a la subsecretaria, saliéndome de la parte más técnica. Eh, s- Pareciera ser que los parlamentarios de gobierno no están convencidos con este proyecto. Se lo pregunto porque no participan del debate, no vienen. Eh, Hay parlamentarios que no han venido en toda la tramitación de este proyecto. Entonces, quisiera preguntar, porque si los propios diputados de gobierno no están convencidos, mm, me llama la atención. Una pregunta política, presidente. Su Gracias, intermedio. diputado. Gracias, diputado. Pero veo que estamos entrampados en un tema. Sí, diputado Ley. Diputado Ley. No, solamente volver al punto porque siento que no me responde la subsecretaria, porque nosotros leímos atentamente antes de venir a esta comisión los distintos puntos, ¿cierto?, del transitorio, pero entonces usted me está diciendo finalmente que se van a aprobar todas las solicitudes, porque eso es lo que me está diciendo, que son muy fáciles de cumplir, por lo tanto todas se van a aprobar, por lo tanto no nos pongamos en el caso de que alguna se rechace y pueda ser catalogada como ilícita. Eso es lo que yo eso es lo que yo entiendo de lo que me está diciendo. Porque si no, podríamos decir, en este mismo articulado, podríamos decir que si la solicitud fuera rechazada, no se le aplicarán las penalidades del artículo 40, no sé, las penalidades del artículo X a la sociedad que hizo la solicitud, o algo así. Subsecretario. A ver, primero no he dicho que todos lo van a aprobar, solo dije que si uno mira el artículo completo de esta legislación, lo que nosotros estamos proponiendo en este transitorio es menos de lo que está en el artículo completo. Por tanto, en ese sentido, creemos que es algo posible para una transitoriedad que es la que se está proponiendo acá. Y efectivamente, si nosotros no pusiéramos una sanción, entonces, ¿cuál es el incentivo a regularizarse y a aplicarse de manera voluntaria este transitorio? Entonces, efectivamente, creemos que tiene que haber, así como hay zanahorias, también tienen que haber garrotes, sino en la práctica las cosas lamentablemente no funcionan en muchas partes cuando no hay las dos cosas. Subsecretaria, Entonces, ¿es eso. posible? Aquí hay alrededor de 5 diputados de los presentes que quisieran la presencia del director de impuestos internos para seguir avanzando. 6. Yo creo que no va a ser difícil avanzar si efectivamente no está él para tener la base. No sé si él podrá venir mañana en la mañana para acelerar, o si no, definitivamente quedamos para después del 18. Presidente, por su Sí. intermedio, cualquier funcionario público, si es citado por la Cámara a una comisión, tendrá que asistir. Entonces no soy yo para saber si viene o no viene el director. Ahora, dicho lo anterior, nosotros volvemos a señalar que este artículo transitorio se trabajó con impuesto interno, pero si a los parlamentarios aquí presentes le da mayor certeza que venga el director, tampoco evidentemente tenemos ningún problema a ese respecto. Pero solo señalar que esto sí se trabajó con el Servicio de Impuesto Interno. Sí, diputado Valls. Sin el ánimo y no, obviamente, dudar de la palabra de la subsecretaria, pero creo que nos estamos apresurando demasiado. O sea, de hoy día para mañana, yo a lo menos
Cuando voto, voto con convicción y con Perfecto. conocimiento. Ya. A lo menos trato de tenerlo. Y esto ha sido bastante, no voy a decir enredado, pero sí complejo y hay que estudiarlo. Yo a lo menos de aquí a mañana siento que no tengo para plantearme frente a las dudas e inquietudes con un papel relativamente razonable. Por lo tanto, creo que si ya harto hemos avanzado, nos hemos quitado tiempo a otras comisiones, a las sesiones para estar acá, creo que nosotros sí hemos cumplido, en contrario con otros, digamos que a lo mejor no le han dado la relevancia a esto, pero no importa eso. Pero creo que es muy apresurado para mañana, no resuelve el problema a mi mover porque vamos a estar igual a la rápida, tiene que ser a la vuelta Perfecto. del Yo, final. yo, yo les pediría para terminar con tranquilidad, yo les pediría cuáles son las dudas en concreto en cada uno de ellos para el impuesto interno para que venga preparado también el director y requeriría que se lo envíen al secretario de la comisión, ¿cierto? Para poder de esa manera poder dilucidar las dudas con el director de impuesto interno, claro, para que no venga él y acá le haga preguntas, para que venga bastante preparado también sobre lo que es el diputado de la carrera. Por su intermedio, presidente, yo creo que habiendo nosotros recibido las indicaciones, no hace más de 2 horas, o sea, no hace mucho rato, el pedirnos legislar la parte que creo que es más importante del proyecto, porque es la parte que permite que las empresas que están sigan y que la industria no quede guateada durante 2 años, creo que es demasiado pedirnos, si no fue el Ejecutivo diligente en entregarnos con suficiente antelación esta información, creo que lo mínimo es pedir un plazo adicional justamente para profundizar en las indicaciones, para entrar en contacto con nuestros asesores, tercero, para invitar al director de impuestos internos, y lo que yo creo que hay que preguntarle al director de impuestos internos, que él debería venir preparado, no era soplarle las preguntas, pero en el fondo, eh, yo creo que la parte que yo mencioné, que se está violando el artículo, como yo no soy abogado, se me Sí, olvidan. pero diputado Larraga, sí, tenemos tiempo para enviar las preguntas, pero la idea tampoco es que venga un examen de grado, sino que venga a responder las preguntas, ¿cierto? Que nosotros tenemos dudas, ¿cierto? Y que hacérselas saber con anterioridad para que venga con la respuesta preparada. Yo creo que eso, entonces, Bueno, yo las espero. preguntas mías son... No, no, pero yo espero que se las envíe al secretario para que él haga un temario y se la podamos enviar a la subsecretaria para que la haga llegar al director de impuestos internos, superintendente. Agregar dos cosas que creo que son importantes y que tiene que ver también con el actual escenario de plataformas que operan, ¿ya? Nosotros hemos revisado las plataformas que operan y como yo creo que lo comenté en esta misma comisión, hay plataformas que operan en otros mercados y que tienen de alguna manera estándares similares a los que se están contemplando en este proyecto de ley y que por lo tanto tienen una estructura de incentivos respecto de lo que se señala en los artículos transitorios que es bastante clara. Hay otras plataformas que claramente, algunas nosotros las hemos denunciado por verdaderas estafas, y hay otras que no tenemos ninguna certeza de cuáles son los estándares que se cumplen. Solamente quiero señalar dos cosas que son importantes. Los artículos transitorios acotan y precisan qué es lo que en el caso de la superintendencia va a ver y va a revisar. Por lo tanto, una sociedad operadora que es consciente y lo que aparece es como los mínimos, ¿sabes? Los mínimos comunes de cualquier jurisdicción que regule en esta materia, ¿ya? Los sabe y los conoce. Por lo tanto, si sabe que realmente los cumple, el incentivo a presentarse y a pasar es muy alto. El riesgo que corre alguien que se quiere presentar de alguna manera y sabe que no cumple con esto es muy alto. Por lo tanto, él tiene que pensarlo seriamente. ¿Qué es lo que uno busca de alguna manera en esto? Es que aquellas que realmente resguardan la fe pública, que protegen a los niños, niñas y adolescentes, aquellos que tienen mecanismos básicamente para garantizar que de alguna manera los recursos que ahí se juegan son lícitos, van a poder pasarlo. Yo diría que en el 100%, porque el estándar de lo que se les está pidiendo es como el básico. Si yo sé a priori que no lo estoy cumpliendo y me estoy presentando con el único incentivo y interés de poder operar el lapso de tiempo en el cual la superintendencia se puede presentar, está haciendo una pésima... ellos deberían dejar de operar, digamos. Por lo tanto, lo que esto busca es que efectivamente operen aquellos que hoy en día incluso lo declaran, ¿ah? Muchos de ellos dicen, nosotros cumplimos con todos los estándares que esta ley está solicitando.
es a ellos a los que queremos dejar que operen. Aquellos que realmente no cumplen con eso, no resguardan los mínimos comunes que uno debería garantizarle a la ciudadanía. Y por lo tanto, uno no les debería permitir operar. No me voy a referir al tema impositivo yo, pero quiero decir que eso es lo que busca la estructura de incentivos, digamos. Y lo van a ver, o sea, no es que es cualquier cosa o algo arbitrario. De hecho, los laboratorios que emiten los certificados de transferencia, que son los que nos permiten asegurar que ellos efectivamente operan con estos estándares, son laboratorios, la industria de los laboratorios es muy acotada, son 4 los grandes laboratorios, y básicamente lo que hacen es que emiten un certificado de transferencia. Y ese certificado de transferencia dice, la plataforma X, Y o Z, yo certifico que él fue aprobado para la jurisdicción X, Y o Z. Y la superintendencia va a señalar esas jurisdicciones. ¿Cuáles son esas jurisdicciones? Tampoco acá hay ningún misterio. No. Son Panamá, son Colombia, es Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, es toda la Comunidad Económica Europea, porque ellos se pusieron de acuerdo y todos normaron de manera común, y varias jurisdicciones que están en Estados Unidos. Nevada, por poner la que tengo más fresca. No es mucho más misterio, ¿ya? O sea, no es que nosotros vayamos a salir con una cosa que súper sofisticada, que está en una jurisdicción que nadie conoce. No, la idea justamente es que los transitorios reflejen esa estructura de incentivos, justamente para que uno tampoco corra el riesgo de permitirle operar mientras estamos generando los reglamentos a alguien que no nos da las garantías mínimas con las que la ciudadanía pudiese funcionar. Solamente eso quería señalar, porque si no queda la sensación de que los transitorios son como de una arbitrariedad enorme, al menos en esta parte técnica que es a la que yo me estoy refiriendo. Diputado de la Carrera. Yo me tengo que excusar, me tengo que ir, pero quiero dejar 2 cosas sobre la mesa. Una, decirles que voy a trabajar en la medida que me voy yendo en las preguntas para enviárselas a la comisión, porque van a sesionar un rato más, supongo yo. Y lo segundo es decirles que el 0,07 del impuesto, que usted dice, bueno, nosotros votamos el articulado permanente, ahora en el transitorio les vamos a pedir a las personas pagar por cuenta. Quiero decir que cada vez que le ponemos un cargo al usuario, el usuario va a preferir menos casas de apuestas que más casas de apuestas. Y por lo tanto se va a atender, en lugar de hacer un mercado hipercompetitivo, se va a atender a hacer un mercado hiperconcentrado en pocos oferentes, y que el beneficio de cobrarle al usuario para que paguen cada una de las casas va en contra del objetivo buscado, que es que el mercado sea grande, amplio, competitivo, transparente, y que por lo tanto pueda recaudar el Estado de esa posibilidad. Creo que esto va en la dirección contraria, y creo, sinceramente, yo siempre digo las cosas como las pienso, y perdóname lo duro, creo que si ya en el permanente ya lo rechazamos, me parece mal que lo pongan en el transitorio, porque ¿qué va a pasar cuando la empresa sea permanente? En definitiva, entonces, ¿se le deja de cobrar a los usuarios que ya se les cobró? ¿Se les devuelve la plata? ¿O se mantiene la norma transitoria? No logro entender eso. Así que muchas gracias. ¿Sí? Subsecretario. Sí, primero, solo quiero aclarar que en la norma, quería contestarle al diputado de la Carrera, si se puede, por su intermedio, presidente. En la norma transitoria en ningún caso se le está cobrando al usuario, porque primero no sabemos quiénes son los usuarios de empresas que no estaban reguladas. Lo que estamos diciendo es que esa empresa, cuando entregue los antecedentes los últimos 3 años, tiene que pagar por cada una de las cuentas 007 para efectos de saber efectivamente cuántas cuentas tuvo, para poder efectivamente cobrar sobre y tener más información para efectos de generar estos ingresos brutos como una especie de fiscalización a propósito del 31% que se está proponiendo en el artículo transitorio. Por tanto, no se le está cobrando al usuario, porque difícilmente podríamos saber quién eran esos usuarios. Entonces, por eso digo que es distinto a lo que está planteando el diputado de la Carrera, que fue la norma que se rechazó. Entonces, quería dejarlo claro. Perfecto. Diputado de la Carrera. Me queda claro, superintendente, y con todo respeto. Subsecretaria, perdón. Pero el cobrar 0,07, entonces no es un 31% del impuesto, es un 31% del impuesto más el 0,07. Entonces, por N. Entonces, no es que estén cobrando un 31, están cobrando el 30 más N por 0,07. Y en definitiva, eso creo que en el fondo es no sé, pues ya nos pusimos de acuerdo que se no operaba porque era un fee que iba a pagar el usuario, que nosotros dijimos no conviene por la competencia del mercado. Entonces ahora te dicen, no, ahora no es un fee que va a pagar el usuario,
es un fee que va a pagar la empresa, como si hubieran habido usuarios que pagaran, porque antes la empresa por lo menos tenía la posibilidad de recaudar y traspasaba, pero ahora ni siquiera tiene esa posibilidad, tiene que comerse ese costo, que es un costo hundido. Entonces, sinceremos en los costos. ¿Ah? No, perdón, hablemos de uno. Hablemos de uno. Es- Hablemos de uno. Diputado, sí, exacto. No se sabe. sí, no, sí. Gracias. Por eso es transitorio. Es para aquellas que están operando hoy, ya, nada más. Para las que entran nuevas, no corre ese transitorio, diputado. Sí, presidente, no, mi intención con el diputado de la carrera era consultarle, no era en onda de debate, sino que lo que pasa es que yo creo que hay un dilema ético acá, hay un dilema ético en la mesa, que tiene que ver efectivamente si las casas de apuesta son ilegales, irregulares, porque a mí me suena un poco muy a perdonazo esto, muy a perdonazo. Entonces, eh, por eso digo que, claro, lo que estamos en definitiva haciendo es una alternativa, un mecanismo para blanquearla y validarla nuevamente. Yo soy partidario de aumentar absolutamente el cobro de impuestos, yo soy partidario de todo eso, pero entendiendo que estamos legislando una cosa nueva, ¿me entiendes? Donde estos antiguos tendrán que resolver sus problemas con la justicia, porque entiendo que están en eso, y bueno, y tendrán que entrar todos los que quieran entrar con estas nuevas reglas del juego que hoy día estamos regulando. Pero me hace ruido, por eso digo que hay una cuestión ética como discusión acá respecto de cuál va a ser el tratamiento que esta comisión le va a dar a las casas de apuesta ilegales, irregulares. Por eso a mí me parece bien, presidente, la medida de escuchar al servicio de impuestos y todo, porque así nos da una semana más para resolver el conflicto ético. Encantado. Pues sí, el tema, le quiero decir que sí, con esa misma lógica, Uber y Cabify no podríamos haber legislado sobre eso, ni regulado a esa industria, porque la verdad es que también no estaban regulados, estaban fuera de la ley. Entonces, aquí hay un tema clave que es un hecho de la causa que están, hay que regularlo, ¿cierto? Esta comisión se ha tomado todo el tiempo del mundo, porque todo es a la rápida, estamos hablando de enero, que estamos con este proyecto tramitándolo. Me parece bien esperar hasta después de la semana digital para que venga el director de puestos internos y sancionar esta última parte de los transitorios. Por lo tanto, habiéndose cumplido... perdón, subsecretaria, perdón. Igualmente me gustaría precisar algo que señaló a propósito de la intervención del diputado Calisto, que creo que es importante dejarlo claro. Aquí hay 3 artículos transitorios. El primero dice cuándo entra en vigencia la ley, justamente para evitar que existan blackout y que siga operando gente etc. El segundo dice que aquellos que no han operado de manera en el país previo a la entrada en vigencia de esta ley pueden empezar a hacerlo desde el momento en que se promulga la ley. Y por tanto eso creemos que ayuda a una competencia leal en un mercado que existe y que no podemos cerrar los ojos ante la presencia de ese mercado. Y el tercer artículo transitorio es el que le permite a aquellos que operan en Chile, o sea, en el mismo segundo dice excepcionalmente, si se acoge al tercero, puede empezar a operar. Y ahí tiene 2 temas, ¿ya? Y entonces, en ningún caso estamos hablando de ningún tipo de perdonazo, lo que estamos es tratando de legislar para, sobre todo, y creo que ese es el objetivo más importante para nosotros, porque aquí se ha hablado bastante del cobro de impuestos y del fee, que por supuesto en Hacienda siempre es importante la recaudación, pero creo que en este proyecto en particular, más importante que la recaudación, es que tenemos que velar por los usuarios y usuarias de esas plataformas, que hoy día son muchos niños, niñas y adolescentes. Entonces, cada día que nos demoremos, lo único que va a ocurrir es que estamos no previendo un sistema que afecta a sus usuarios. A lo mejor algunos usuarios consideran que no lo afecta, pero yo creo que también es importante recordar que en este proyecto de ley, por ejemplo, ustedes aprobaron una indicación de este Ejecutivo que prohibía a personas que tienen injerencia en los sujetos de apuesta apostar. Y creo que las últimas noticias que hemos tenido en todos estos días
dan cuenta de que esta legislación se necesita. Entonces Así creo es. que necesitamos prontamente tramitar esto, porque acá incluso dijimos no solo que los jugadores no pueden apostar respecto al mismo juego que son parte, sino también los dueños de las empresas, etcétera. Entonces creo que es del todo necesario y los hechos que han aparecido dan cuenta de aquello también. Concuerdo con usted, subsecretario. Diputado Calixto primero. Diputado Calixto, después el diputado Matías. Sí. Sí, presidente, muy breve. Lo que pasa es que yo escucho a la subsecretaria con mucha convicción, ¿ah? Y estoy claro que ella está convencida del proyecto 100%. Porque hablar a propósito que hay muchos niños, adolescentes afectados, en fin. eh, yo antes le hice una pregunta, pero no me respondió el Ejecutivo. A propósito de los parlamentarios de gobierno, ¿quiere decir que los parlamentarios de gobierno no creen en lo que usted está diciendo? Porque no está, o sea, es primera vez que yo veo que el gobierno no llega con sus parlamentarios a un proyecto que es de iniciativa del presidente. Lo vuelvo a Sí, preguntar. sí, gracias. Diputado Matías. Y después Sí, no, diputada yo quería Morales. hacer, creo, una aclaración sobre lo legal o ilegal de los juegos de azar en este caso. Y yo creo que y por favor me corrigen si estoy equivocado, pero yo creo que eso se basa en una interpretación que hace del artículo 277 del Código Penal la Superintendencia de Casino y Juegos. El artículo 277 dice: los banqueros, dueños, administradores o agentes de casas de juego de suerte, envite o azar serán castigados con reclusión menor en cualquiera de sus grados y multas de 11 a 20 unidades tributarias mensuales. Y en base a eso, la superintendencia hace una interpretación y dicen: según lo establecido en el Código Penal, el Código Civil y en la Constitución Política, los juegos de azar constituyen una actividad excepcionalmente lícita, reservada para aquellas situaciones expresamente autorizadas por ley, como son los casos de los juegos de azar administrados por Olla Chilena de Beneficencia y Lotería de Concepción, hipódromos y casinos de juego. En consecuencia, la explotación de juegos de azar es ilícita a menos que haya sido autorizada por leyes especiales. Gracias. Diputada Morales. Presidente, por su intermedio, llevamos una tramitación desde enero, ¿no es cierto?, sobre este tema y probablemente gran parte de las últimas sesiones hemos estado discutiendo ampliamente sobre la legalidad, irregularidad o no legalidad, se han traído diversos puntos acá sobre la mesa. Entonces a mí me extraña por su intermedio la intervención del diputado Calixto, que acá los últimos días que estamos resolviendo los últimos artículos, venga a señalar que esta comisión no ha discutido sobre el carácter legal o ilegal, porque llevamos muchas sesiones. Entonces, ante la solicitud del diputado Calixto de la presencia o no de los diputados oficialistas, yo entiendo que la gran parte de ellos están pareados. Si queremos llevar eso a discusión, que creo que no tiene nada que ver con el fondo del proyecto, por el contrario, acá estamos tratando de avanzar, pero podríamos pedirle a la Secretaría un registro de quiénes han sido los parlamentarios presentes o no presentes, porque creo que si eso va a ser un punto para determinar si es correcto o no esta legislación, no vamos a llegar a ninguna parte. Así que, presidente, por su intermedio, pedirle al diputado Calixto de que revise quizás las discusiones de las últimas 10 o 11 sesiones, o el secretario acá lo puede confirmar, cuánto hemos discutido sobre si es legal o no ilegal, porque llegar los últimos días a levantar un tema que llevamos horas y horas discutiéndolo, me parece que no ayuda en que avancemos en resolver los últimos artículos que necesitamos votar para que esto sea ya un proyecto de ley aprobado. Gracias, diputada. Pero no quiero abrir un debate, solo decir de que estamos autorizados, me autorizan a invitar al director del Servicio de Impuestos Internos para la reunión del día 26, después de la semana distrital. Les sugiero que nos envíen las preguntas a la Secretaría para que venga preparado, ¿cierto? Como dije, ya no en examen de grado al director, sino que efectivamente venga a responder las dudas que ustedes tienen con datos, y ahí vamos a votar hasta dar despacho, ¿cierto? Este proyecto. Así que, habiéndose cumplido, diputado Lavín. No. Yo quería preguntar, presidente, o del secretario, específicamente respecto al proyecto CERNAC, que se dio cuenta en sala, si es que ese proyecto tiene algún tipo de urgencia o no. Ninguno. Ningún tipo de urgencia. Subsecretaria.
Solo también me gustaría, a propósito de la intervención o pregunta que me hizo el diputado Calisto, que nosotros trabajamos todas las indicaciones de este proyecto de ley con una mesa de asesores y asesoras de todos los parlamentarios. Entonces creo que eso también da cuenta de que todos nos comprometimos de alguna forma en tener una mejor legislación para un problema que tenemos hoy día actualmente en nuestra sociedad y eso es así y efectivamente han estado en general presentes los diputados y porque hoy día no están, creo que no me corresponde a mí Sí, claro, hacer esa sí, consulta. claro. Bien, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.